¿no? Porque son de las patologías más comunes que podemos encontrar en cavidad oral. Eh, en primera instancia vamos a hablar de los quistes odontogénicos y luego de los no odontogénicos, ¿ok? Pero antes de eso tenemos que entender qué es un quiste. En primer lugar, un quiste es una cavidad patológica, eso quiere decir que es anormal. También podemos decir que posee un epitelio, en este caso, que lo reviste, como podemos ver ahí. Ahí está su revestimiento. Y también puede contener un material, en este caso, ceroso, líquido, semilíquido. Puede tener mucina y restos celulares. También tiene una cápsula, que es esta que ven ahí, por acá, que es muy diferente al revestimiento epitelial, que no la podemos confundir porque ese es el conectivo del epitelio. Y finalmente la luz o el lumen, ¿no? Que es donde se encuentra todo el contenido, que ya hemos dicho que puede ser ceroso, puede ser mucoso, etcétera. Que en este caso, ¿cómo clasificamos a los quistes odontogénicos? Van a ser todos aquellos quistes que poseen, en este caso, un epitelio odontogénico. Entre los que tenemos a los de Malacés, que son de producto de la vaina de Herwig, tenemos el epitelio reducido del órgano del esmalte, que es propio del órgano del esmalte, que ahorita lo vamos a ver con más detalle, y también tenemos a los de Serres, que son la lámina de Serres, básicamente. Y a su vez tenemos en el grupo de Malacés al periapical y al residual, que son de carácter inflamatorio. En el epitelio reducido tenemos al dentígeno, al de erupción y al paradental. Y en el de Ceres, pues ya hay más, en este caso, elementos. Tenemos el queratoquiste odontogénico, tenemos el periodontal lateral y también con su variante botroide. Esto me he confundido, no lo tomen en cuenta. Tenemos también a la lámina dental del recién nacido y el odontógeno glandular, que el doctor ha dicho que es el más grande, ¿no ve? Antes de entrar en este caso en lo que son los quistes, pues tenemos que recordar un poco de odontogénesis, porque es un mecanismo, un proceso bastante fascinante que, bueno, como dentistas tenemos que saber, ¿no? Y también para odontopea es bastante importante. En primera instancia tenemos a la lámina dental, que es el primer engrosamiento que se forma, es el primer esbozo de lo que más adelante va a ser el diente, y posteriormente este degenera y va a dar lugar a los restos de ese res. Ahí estamos. Una vez que pasa la etapa de la lámina, en este caso, se genera el brote o yema, en el que se van a formar pequeñas proliferaciones epiteliales y se va, en este caso, a condensar ya el mesénquima. Posterior a esto tenemos a la etapa del casquete, que este es bastante importante porque ya se forma el órgano del esmalte, que pues, su principal función va a ser formar a lo que es el esmalte dental, ¿no? Y todos los tejidos duros por aposición, centrífuga o centrípeta correspondientemente. Y bueno, ¿qué elemento nos va a generar los quistes? Pues el epitelio externo, porque el retículo estrellado lo que va a producir es pues la calcificación y pues el epitelio interno o preameloblástico va a formar a los ameloblastos. Ahí está, vean cómo va pasando y finalmente aquí se forma, vean por aquí, la asa cervical, que es la unión del epitelio externo con el epitelio interno. Una vez que se unen estas dos vainas, van a dar lugar a la vaina epitelial de Herwig, que recordemos que esta determina el patrón radicular. Y una vez que degenera, pues nos va a dar lugar a lo que son los restos de Malacés en este caso. Entrando ya en materia de los quistes en concreto, tenemos que entender que el quiste radicular o periapical o periodontal apical es de carácter inflamatorio. Eso quiere decir que es producto de una estimulación por una infección en este caso. Puede ser, es en dientes no vitales, producto de caries o por algún trauma que podría haber recibido la pieza. Se localiza alrededor del ápice y pues generalmente es asintomático, ¿no? Puede ser expansivo y mide menos de 1 centímetro. Aquí tenemos un flujo de cómo se ve más o menos la fisiopatología de lo que es un quiste radicular. Primero está la caries, la necrosis, una vez que la caries contacta con la pulpa, tenemos también la inflamación, que va a ser producto de toda la infección que ha bajado hasta el ápice y que va a estimular a los
restos de malas heces y nos va a dar lugar finalmente a un quiste. En este caso, su revestimiento epitelial pues serían los de malas heces y el contenido sería todo ese material que se colecta por la infección. Radiográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Es unilocular, eso quiere decir que solo tiene como una celda, un espacio, una cavidad, está bien delimitado, pueden ver ahí esa línea, cómo se ve, ahí lo vamos a dibujar. Presenta en este caso pérdida ósea y reabsorción radicular. ¿Por qué? Porque en este caso, como se trata de quistes inflamatorios, pues lo que va a producir es mediadores de la inflamación, que son el factor de necrosis tumoral, en este caso alfa, también tenemos al interleucina 1, que lo que van a producir pues es destrucción ósea también, que esa es otra de sus funciones. Ya pasando al siguiente quiste de este grupo, pues tenemos al quiste residual, que es en este caso una entidad muy similar al quiste radicular, solo que la principal diferencia es que es en un reborde déntulo en este caso, post-exodoncia. Esto nos puede pasar al momento, en este caso, en varios casos, pero más concretamente cuando nosotros realizamos una exodoncia y se nos olvida hacer un legrado, en este caso, exhaustivo de la lesión, cuando tenemos al alveolo con el quiste y al momento de que cicatriza, pues nos queda este quiste de acá. Hay que hacer nuestro diagnóstico diferencial con una meloblastoma o un queratoquiste odontógeno. Y pues el tratamiento va a ser enucleación, que es retirarlo básicamente, y hacerle laboratorio histopatológico. ¿Cómo se ve radiográficamente? Acá está. Es una imagen unilocular, radiolúcido, eso quiere decir que se ve en este caso negro, tiene bordes bien definidos y generalmente está corticalizado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una línea, en este caso, que lo limita, eso está cortical, y la podemos diferenciar del hueso esponjoso y de, en este caso, la lesión. Y pues este es en un lugar donde se ha hecho una exodoncia previamente, puede causar expansión y puede adelgazar las corticales y en raros casos pues se puede infectar y los límites pueden volverse menos definidos. Ahora del quiste dentígeno. Es una acumulación, en este caso, de líquido entre el epitelio que hemos visto externo, o este es mi grosero dibujo, ahí hemos visto, ¿no? Este es el órgano del esmalte, acá, y este es pues el folículo. En este espacio, que están con rayas, ahí es donde se acumula, en este caso, todo el líquido y genera este quiste dentígeno. Vamos a borrar esto, ahí está. Va a rodear, en este caso, a la corona, se va a unir al diente en la unión amelocementaria, generalmente es asintomático, está en dientes que en este caso están retenidos, como este canino, que está retenido, y especialmente en terceros molares y los caninos superiores. Tiene una expansión ósea en este caso, puede aumentar el volumen y si es muy grande, pues puede desplazar estructuras dentales vecinas y causar reabsorción radicular. El dolor puede desaparecer cuando existe una infección secundaria. Bueno, puede aparecer, de hecho, si existe una infección secundaria. ¿Cómo lo vamos a ver? Tiene una radiolucidez, eso quiere decir que se ve negrito, unilocular, porque solo tiene un espacio, puede ser redondo, puede ser ovalado, tiene bordes bien definidos, va a rodear la corona de un diente que esté incluido, impactado o no erupcionado, y se va a insertar en la unión amelocementaria, que es donde ocurre la transición entre cemento y esmalte, ¿no? También tenemos que puede causar reabsorción radicular, puede adelgazar toda la cortica lósea que lo rodea, y hay variantes radiográficas también. Una es la central, la lateral y la circunferencial. La central pues solo rodea la corona, la lateral es, en este caso puede rodear también a lo que es a las caras libres, también no solo oclusal, y también tenemos la circunferencial que rodea a toda la corona en este caso. Ahora, eh, ya yéndonos un poco más, en este caso a tejidos blandos, eh, que son del epitelio reducido del órgano del esmalte, tenemos al quiste de erupción, que es una variante, en este caso extraósea, del quiste dentígeno.
Se presenta sobre coronas de dientes temporarios principalmente o permanentes que estén en plena erupción. Por ello es más frecuente en niños y adolescentes y se observa como un aumento de volumen gingival, blando, redondeado y que es fluctuante. Eso quiere decir que cuando yo lo palpo, pues va a, como un globito de agua. Lo toco, pues se va a hundir mi dedo, ¿no? Puede presentar una coloración, en este caso azul violácea, o puede ser translúcido. Aquí, como vemos un poco, se puede ver el diente, ¿no? Generalmente es asintomático, pero cuando existe un trauma continuo por intentar masticar con esas piezas dentarias, pues se genera un hematoma de erupción. Y en algunos casos, pues puede causar dolor, sensibilidad o retraso en la erupción. Y radiográficamente yo no lo puedo ver. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no lo puedo ver a ver en la radiografía? Ya por un punto está. Porque es un tejido blando. Claro, muy bien, Rubén, su puntito se va a ganar. No lo puedo ver, pues, en hueso porque no está en hueso, está en tejido blando. Entonces, en el examen les pueden poner el quiste de erupción, en la radiografía se ve radiopaco y ustedes van a poner falso o verdadero, o puede ser una opción de incisos. Así que eso lo tienen que ver. Pasamos. Ahora vamos al quiste paradental, que en este caso es una entidad, es una cavidad que se presenta en la cara distal o vestibular de terceros molares inferiores que están parcialmente erupcionados. Puede estar relacionado con episodios repetidos de pericornitis, que es inflamación, en este caso de el tejido que rodea a un diente que está en plena erupción y es más frecuente de 20 a 40 años de edad. Predominen los terceros molares, mandibulares, en este caso, que estén parcialmente erupcionados, que mucha gente los tiene parcialmente erupcionados porque están impactados o están en mala posición. Puede dar dolor, inflamación, cuando existe la pericoronitis, ¿no? Va a generar edema, que es la inflamación en este caso de estos tejidos, y puede presentar también supuración y también incomodidad al masticar, ¿no? Y en algunos casos es un hallazgo radiográfico incidental. Aquí lo podemos ver. Vean acá cómo se ha extraído toda la pieza con la lesión. Y radiográficamente, pues lo vemos así. Hay veces que rodea la cara de, en este caso, la porción lateral de la pieza dentaria, entonces es bien complicado ver la radiografía, pero ahí está, rodea todo eso de ahí. Es una radiolucidez unilocular nuevamente como los otros tejidos, bueno, lesiones en este caso, es lateral al tercer molar inferior, que está parcialmente erupcionado, está bien delimitado y se asocia a una pericoronitis, como ya le hemos dicho, ¿no? Eh, y no envuelve la corona dental, esa es la particularidad. Este es un videíto que les voy a mostrar una parte, no todo, no sé si me dé el sonido, pero lo vamos a ver. Vamos a ver un poco de Perfecto. tratamiento de un quiste. En este caso, evítame retroceder. Ahí. Entonces, yo recomiendo que tomen el Vean periósteo ahí. que se mezcló con la lesión, incluso, lo tomen con una pinza. Ven ahí cómo está extrayendo. Estamos tomando con una pinza. Y entonces vayamos liberando. Miren, está saliendo su exodo purulento. Es un quiste periapical. Miren, ahí está la cortical. Aquí está perfectamente bien la lesión, delimitada. Todo esto lo vamos a mandar a analizar. Por ejemplo, ahí está. Estamos liberando con nuestras tijeras para encía, por favor. Aquí puedes tú. Se puede ver esto. Vean ahí. Vean cuánto mide la lesión. Más de 5. Acceso por acá. Vamos a tratar de quitar un Vamos a poco ver más y cuando un lo poco retiran. más. Sí vale la pena Ahí está el espacio que deja. regenerar, reconstruir. Ay, perdón. Bueno, ese sería en este caso el tratamiento que se hace para todas las lesiones de este carácter, que es la enucleación. Llegado a este punto, pues doy paso a Michelle a que complete la otra parte.
Bien, buenas noches. ¿Me podrían confirmar si se me escucha bien y si se ve mi pantalla? Se escucha y se ve, Mish. Ok. Ya. Como ya se había mencionado, eh, los quistes odontogénicos se dividen en tres. Se dividen según a qué restos epiteliales derivan. Van a estar los restos de malacer, los restos del órgano reducido del esmalte y los restos de cerres, o también denominados restos de la lámina dental. Un momentito. Mm, Bueno, restos de la lámina dental. Entre los restos de la lámina dental tenemos al queratoquiste, al quiste periodontal lateral, al quiste gingival del adulto, al quiste gingival del recién nacido y al quiste odontógeno glandular. Ya. Los quistes derivados de la lámina dental. Vamos a empezar con el queratoquiste. El queratoquiste es un quiste que generalmente lo vamos a encontrar en la mandíbula, en el sector posterior, en la región molar, incluso abarca la rama ascendente de la mandíbula. Generalmente va a tener un comportamiento benigno, pero si es estimulado o por alguna causa, algún trauma, se va a volver maligno. Tiene alta recidiva. ¿A quién nos referimos con recidiva? Se refiere a que cuando extraen quirúrgicamente este quiste y dejan un pequeño margen, digamos, dejan unas cuantas células, estas células se van a volver a multiplicar y va a volver a aparecer el queratoquiste. ¿Cómo lo vamos a ver radiográficamente? Vamos a ver una área radiolúcida que puede ser unilocular o multilocular, con un borde corticalizado. En esta diapositiva podemos observar una panorámica donde hay un queratoquiste que está señalado con flechas rojas, que está asociado a un diente retenido. Y en esta otra imagen tenemos, bueno, en este caso es una tomografía. Se ve que que es un queratoquiste, pero no está asociado a una pieza dentaria, pero está afectando a las piezas vecinas, causando la reabsorción de las raíces. Ya, histopatológicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una pared o cápsula de tejido conectivo laxo. ¿Qué tipo de epitelio va a tener? Va a tener un epitelio escamoso paraqueratinizado. El contenido va a ser un líquido mucoceroso con células descamadas. Ya. Si existe la presencia de múltiples queratoquistes, tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior, lo vamos a denominar síndrome nevoide de células basales o síndrome de Gorlin-Gorn, en el cual va a haber múltiples quistes, tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. También va a estar asociado al carcinoma vasocelular y va a haber anomalías esqueléticas. Ya. Quiste periodontal lateral. En el quiste periodontal lateral, generalmente este es un quiste raro. Es un quiste intraóseo que nosotros al momento de sacar una radiografía lo vamos a observar. Generalmente es adyacente a piezas vitales. ¿Y cómo lo vamos a observar? Vamos a ver una área radiolúcida con un unilocular con un borde corticalizado. Histopatológicamente va a tener un epitelio escamoso, en el cual va a presentar una hiperplasia focal de células. Tiene una variante en el cual si es multilocular, se va a denominar quiste odontógeno botrioide. Quiste gingival del adulto. El quiste gingival del adulto clínicamente se observa en tejido blando. Nosotros no lo vamos a poder ver radiográficamente. Es la contraparte del quiste periodontal lateral. El quiste periodontal lateral se encuentra dentro del hueso,
Pero si nosotros este quiste periodontal un poquito exteriorizamos hacia los tejidos blandos, se va a denominar quiste gingival del adulto. ¿Cuál va a ser su localización general? Generalmente se puede localizar a nivel de los incisivos, tanto superiores como inferiores, o en la región premolar. Quiste gingival del recién nacido. El quiste gingival del recién nacido es un quiste que se ubica en tejidos blandos, que no lo vamos a ver radiográficamente. Generalmente está en lactantes y estos no requieren tratamiento porque se reabsorben solitos, se pierden solitos, no necesitan tratamiento. ¿Cuál va a ser el contenido de este quiste? Este quiste va a tener queratina, por eso se ve como que unas perlitas blancas. Se van a tener dos variantes. Va a tener los nódulos de Bohr que se encuentran en el reborde óseo alveolar. No me deja- no me- Ya. O otra variante que es las perlas de Epstein. Ya. Estas se van a encontrar en el rafe medio palatino. Listo. Quiste odontógeno glandular, también denominado cialoquiste. ¿Cuál va a ser su ubicación? Se va a ubicar en la mandíbula, generalmente en el sector anterior. Va a tener una expansión, va a ser muy expansivo y va a llegar a afectar tanto las piezas dentarias como las corticales óseas. El contenido de este quiste va a ser mucoso y radiográficamente nosotros lo vamos a observar como áreas radiolúcidas multiloculares con bordes corticalizados. Quistes no odontógenos. Dentro de los quistes no odontógenos vamos a encontrar una clasificación. Se va a clasificar de acuerdo a los conductos vestigiales, por fusión de procesos óseos, quistes linfoepiteliales, de trayecto vestigial y de origen cutáneo. Los quistes no odontógenos de trayectos vestigiales son el quiste del conducto nasopalatino y el quiste nasolagrimal. Quiste del conducto nasopalatino. ¿Cuáles son las características que va a tener este quiste? Va a ser intraóseo, por lo cual vamos a poderlo observar radiográficamente. ¿Cuál va a ser su ubicación? Se va a encontrar en la línea media palatina, a nivel de la región anterior. Va a tener una variante extraósea, lo cual se va a denominar quiste de la papila o quiste de la papila incisiva. ¿Cómo lo vamos a ver radiográficamente? Vamos a ver un área radiolúcida que algunos autores denominan que tiene una forma de corazón, pero eso es una sobreproyección de una estructura anatómica, que es la espina nasal anterior. Mm, La histopatología. La histopatología del quiste del conducto nasopalatino va a ser la siguiente. Va a tener un epitelio cilíndrico ciliado o puede ser un epitelio plano estratificado. Va a tener una pared o cápsula de tejido fibroso con glándulas salivales y el contenido va a ser mucoso. Quiste nasolabial o también denominado quiste de Ketstadt. Este quiste va a ser derivado de de los restos epiteliales del conducto nasolagrimal. Este quiste va a ubicarse en tejidos blandos, por lo cual radiográficamente nosotros no podemos observarlo. En mi diapositiva, ¿por qué ven una radiografía? En este caso, en este paciente, se ha usado lo que son los líquidos de contraste. Los líquidos de contraste nos ayudan a ver estructuras blandas en las radiografías y también en las tomografías. ¿Cuál va a ser la histopatología de este quiste? Va a tener un epitelio
escamoso, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, debido a que va a estar en relación con las fosas nasales o cerca a esos tejidos. Va a tener una pared o cápsula de tejido conectivo denso y un contenido mucoso. Quistes no odontogénicos por fusión de procesos óseos, dentro de los cuales vamos a mencionar al quiste mandibular medio, al glóbulo maxilar y al palatino medio. Quiste mandibular medio. Se va a ubicar en la mandíbula, en la línea media, en la región anteroinferior. Vamos a observar una imagen, radiográficamente vamos a observar una área radiolúcida circunscrita con un borde corticalizado. Su histopatología va a tener un epitelio escamoso. Su pared o cápsula va a ser fibroconectiva o tejido conectivo fibroso. Va a tener un contenido mucoso y va a tener estratificación de estratos córneos. Quiste palatino medio. Este quiste palatino medio, cuando nosotros tomamos una radiografía periapical, se puede observar como un quiste nasopalatino. Y para definir que es un quiste palatino medio y no es un quiste nasopalatino, tenemos que tomar nosotros una radiografía oclusal, en la cual nosotros vamos a poder ver con exactitud la ubicación vestíbulo-lingual de este quiste. Nosotros vamos a observar radiográficamente un área radiolúcida con un borde corticalizado. Histopatológicamente va a tener un epitelio escamoso, una cápsula de tejido conectivo fibroso y un contenido de escamas córneas. Y también va a tener un contenido mucoso. Quiste glóbulo maxilar, también denominado quiste premaxilar. Se va a ubicar entre el incisivo lateral y el canino. Nosotros vamos a tener una imagen radiolúcida en forma de pera invertida. Quistes no odontogénicos linfoepiteliales. En este vamos a tener dos variantes, el quiste linfoepitelial oral y el quiste linfoepitelial cervical. Es un quiste embrionario del tejido blando, en el cual vamos a encontrar un epitelio y tejido linfoide. Ya. El quiste linfoepitelial oral. Su localización. Generalmente este se va a encontrar en la región posterolateral de la lengua o en el piso de la boca. Mientras que el quiste linfoepitelial cervical se va a encontrar en la parte media o central del cuello o en la parte lateral. El quiste linfoepitelial cervical va a ser el que puede fistulizarse en la piel y va a tener otro nombre. Su otro nombre va a ser ganglio linfático quístico benigno. El quiste linfoepitelial es considerado una invaginación del epitelio, en el cual su contenido va a ser queratina y tejido linfático. Quistes no odontogénicos de trayecto vestigial. En este caso tenemos al quiste del conducto tirogloso. El quiste del conducto tirogloso va a ser un quiste un poco raro de origen congénito. Se va a originar de los restos embrionarios del conducto tirogloso. Su ubicación va a ser en la línea media del cuello, encima de la tiroides y debajo de la lengua. Este quiste generalmente se va a presentar en niños y en jóvenes. Va a ir aumentando su volumen y puede llegar a causar una disfagia. Histopatológicamente va a tener un epitelio plano estratificado y una pared de tejido conectivo con focos tiroideos. Va a haber tejido de
tejido tiroideo y también va a tener la presencia de glándulas salivales. Su contenido va a ser mucoceroso. Ya. Quistes no odontogénicos de origen cutáneo. Dentro de los quistes no odontogénicos de origen cutáneo tenemos el quiste dermoide, epidermoide y el quiste braquial. El quiste dermoide y el quiste epidermoide se originan por una invaginación del epitelio, por lo cual su epitelio va a ser un epitelio de revestimiento escamoso. ¿Dónde se van a ubicar? Generalmente se ubican en la línea media, a nivel del cuello. ¿Cuál es la diferencia que tienen estos quistes? Va a ser el contenido. Recuerdan que en la piel había estratos, había capas, digamos, estaba el epidermis, la dermis y el hipodermis. En la epidermis solamente nosotros encontrábamos pura epitelio y células. El estrato basal, estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Y después debajo de eso estaba la dermis. Y en la dermis nosotros encontrábamos tejido conectivo y encontrábamos los anexos de la piel. En este caso, la invaginación depende hasta dónde llega. Si llega solamente hasta la epidermis, el contenido de este solo va a ser queratina o va a ser células descamadas. Si llega la invaginación hasta la dermis, en ahí ya va a ser denominado quiste dermoide y el contenido va a tener anexos de la piel. Puede tener pelo, puede tener glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Mientras que el epidermoide solamente va a tener queratina, va a tener restos epiteliales, incluso algunas células que se hayan extravasado. El quiste braquial. El quiste braquial va a ser un trastorno congénito, el cual se va a ubicar en el cuello, en la parte lateral. Se va a encontrar entre el músculo esternocleidomastoideo y la faringe. Bueno, eso sería todo del tema de quistes. ¿Alguna pregunta que tengan? La pueden realizar en este momento. Auxi, una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Es más que nada referente al examen sobre lo que es la pared, el epitelio y el contenido. Es que el doctor no ha hecho tanto énfasis en esas partes en su clase teórica. Lo ha pasado directamente de leída o como un repaso rápido. ¿Puede que haga énfasis en el examen o directamente obviará esa información el doctor?